Amado Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar cómodamente, Señor, para considerar tu palabra, Dios mío. Estamos todos atentos, Señor. Hemos venido con el propósito de juntarnos con nuestros hermanos, tener esa coinonía, ese compañerismo, Señor, del cuerpo de Cristo. Pero por sobre todas las cosas, Señor, venimos a estar delante de tu presencia para escuchar tus palabras, Señor. Necesitamos, Señor, tus palabras. Necesitamos dirección, Señor. En un mundo convulsionado, necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana. Yo te pido que tú bendigas también a todos los oyentes, los que están viéndonos a través del internet. También, Señor, te pedimos que tú los bendigas, y a los que van a ver este mensaje posteriormente, también, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos haciendo como un pequeño repaso. Siempre es bueno hacer un repaso porque veo personas que no estuvieron el domingo, y obviamente para más o menos, tú sabes, encajar en lo que viene en el mensaje de hoy, que podríamos decir que es una continuación. Estuvimos hablando de ese versículo que el Señor nos dice cuando menciona muchas cosas por las cuales nosotros nos afanamos, y dice que no nos afanáramos por nada estéis afanosos, dice el Señor. Y decía que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas, haciendo eso, vienen por añadidura, sabiendo que estamos ante un Dios hermoso que tiene cuidado de sus hijos. Eso es muy importante, hermano. Si nosotros estamos en comunión con Dios, no se preocupe, relájese, disfrute del viaje en que estamos en dirección a la tierra prometida, al cielo. Disfrute el viaje porque el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos tienen mascotas? ¡Wow! ¡Wow! Harto, muchas personas. Bueno, usted tiene cuidado de sus mascotas, ¿cierto? Si el Señor tiene cuidado de las avecitas y de todo, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, cierto? Entonces, hermanos, lo importante, aparte de lo que el Señor nos dice, que busquemos el reino de Dios, su justicia, también hablamos que hay otro reino. El reino de Dios vino, se acercó a nosotros. Cuando Jesucristo vino, Él inauguró. El reino de Dios vino a esta tierra, hermano, lo acercó, ya que nosotros no nos podíamos acercar. Él acercó su reino hacia nosotros para que pudiéramos entrar en Él como antesala de lo que va a ser la vida eterna junto a Él. Y que hay otro reino, que es el reino de las tinieblas, que está bajo el dominio de Satanás, como dice la palabra. Leo 1 de Juan 5:19, dice la palabra: sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Porque lo dice el pastor? Diga que no, hermano, por favor. Eso, bueno. No, es que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no tienes ese testimonio, mira, hermano, pon todas las pilas, todos los radares en esta mañana, porque Dios te va a hablar. Y tú puedes ser un hijo de Dios, porque es para todo, dice la palabra. Bueno, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora esta palabra como que a algunos los asusta un poquitito y dicen, pero ¿cómo? O sea, Dios perdió la batalla, perdió la guerra, porque el diablo se apropió de todo esto. No, espérese. Cuando hablamos de que el mundo está bajo el maligno, no se refiere a que sea de la tierra dueño físicamente, pero él se refiere a que tiene dominio sobre el sistema del mundo entero.
el sistema del mundo, y no hay que ser muy sabio para darse cuenta de que la economía está bajo el maligno, ¿sí o no? Claro, porque si estuviera bajo el Señor, no habría ningún problema financiero para nadie, ni de alimento para nadie. Porque algunos tienen tanto, hermano, que necesitarían 100 vidas aquí en la tierra para poder disfrutar de todo lo que tienen. Sin embargo, como dice Eclesiastés, el rico amontona y no se sacia y no sabe cuándo. Y muere, y todo eso queda para los que se hagan cargo. Entonces, hermanos, la educación está bajo el maligno. ¿Lo creen o no? Por favor, si están enseñando aberraciones ideológicas contra la ciencia y contra la razón, está bajo el maligno. Las leyes, ni te digo. La economía, dijimos, la educación está bajo el maligno. Entonces, la religión está bajo el maligno. Está bajo el maligno. Porque hay tantas formas de doctrina, tantos evangelios. Por eso diferenciamos del evangelio del reino, bien claro, porque es lo que el Señor vino a proclamar, el evangelio del reino, las buenas noticias del reino, porque religiones hay muchas. Y lamentablemente digo que están bajo el maligno porque todas las que no tengan a Jesucristo como el Señor y como el único mediador entre Dios y los hombres son falsas. Porque están engañando con falsas promesas. De hecho, muchos llegarán al cielo y dirán, Señor, aquí estoy. Y el Señor les dirá, no te conozco. Pero Señor, yo hice milagros en tu nombre. ¿Y hay milagros? Claro que hay milagros, mentirosos. Y Señor, yo profeticé en tu nombre. Yo eché fuera demonios en tu nombre. Sí, pero yo no te conozco. Nunca te conocí. Hacedor de maldad y al infierno. Entonces, bien claro establecemos antes de, de seguir el mensaje, de que hay dos caminos y solamente uno conduce al cielo. Y el otro, no hay un término medio donde yo no me quiero involucrar. No. O te involucra o no te involucra, porque hay cielo e infierno. Y un día tenemos que partir de esta tierra y un día se va a dirimir eso de para dónde vamos, para el cielo o para el infierno. Bueno, la moralidad, la música está bajo el maligno, si no, imagínate, pone ahí esa música de hoy y ya tú sabes. Ay, Padre. Aparte de lo que dicen las letras, hermano, horrible. Terrible. A algunos que les gusta el hard rock y todo eso, póngase a ver las letras. Infernales, totales. Infernales, ya no son, tú sabes, de bromita o como las otras que son solamente de sexo y de cosas así. No, son infernales, literalmente. Entonces, hermano, todos los medios de difusión están bajo el maligno. La televisión, el internet, que es una herramienta preciosa para comunicarnos ahora mismo. Imagínate, el pastor Rafael, la hermana Violeta allá en Miami, mi hija también por allá en Miami, y toda la familia, otros que nos ven de Australia, y todo. Gloria a Dios por eso. Pero también está la influencia del maligno. El maligno como que se apropió de todo lo lindo que Dios hizo. Dios hizo la música, Dios hizo todo. Entonces, hermano, la pregunta del millón. Si el mundo está bajo el maligno, ¿por qué la Biblia enseña que en el Salmo 24:1 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita? Todo es propiedad de Dios. El tema es que el diablo usurpó algo que ya vamos a ver. Otro versículo dice el Salmo 89:11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, Señor. Entonces surge otra pregunta. ¿No es todo de Dios? ¿Por qué entonces el mundo está bajo el maligno? Yo creo que la respuesta
está en Génesis, en el primer libro, en el primer capítulo de la Biblia. Vamos a buscarle el verso 27, Génesis 1, 27. Bueno, la primera parte de la respuesta está aquí. Dice, es el principio, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y ojo con esto, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjate lo que les dice el Señor. Fructifiquen, multiplíquense, sojuzguen la tierra. ¿Qué quiere decir sojuzgar? Buena pregunta, porque yo lo busqué en el diccionario. Dice, sujetar o dominar con autoridad y a veces con violencia algo o alguien. O sea, si alguien está sojuzgando algo, tiene dominio total y control de eso. Eso le dio Dios al hombre. Y surge otra pregunta ahora otra vez. Porque si Dios le dio todo eso al hombre, ¿qué hace el diablo? ¿Tú sabes? Teniendo el mundo bajo su dominio, la humanidad y las cosas de este mundo. Dios creó al hombre, entonces lo puso de señor de la tierra, para que se multiplicara, para que llenara la tierra, para que tuviera dominio sobre la tierra. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué el mundo no está bajo control del hombre? Si Dios se lo dio. Entonces, yo creo que esto es un tema legal, porque Dios está, tú sabes, es tan legal que su palabra, la que Él dice, nunca va a pasar. Su palabra no va a cambiar nunca, 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 nunca. Se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces aquí viene la segunda parte de la respuesta. Vemos un evento en que cuando Jesús es bautizado por Juan Bautista y se va al desierto, se apartó, se fue al desierto y estuvo orando 40 días, 40 noches y fue tentado por el diablo. Y al final de los 40 días y 40 noches el diablo se le aparece, le ofrece que convirtiera las piedras en pan, etc. Pero hay uno de las tentaciones, de estas tres tentaciones, que está en Lucas capítulo 4, versículo 5, que dice lo siguiente. Lucas 4, 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, fíjate el atrevimiento del diablo, a Jesús, al Hijo de Dios, sabiendo que Él era el Hijo de Dios. A ti te daré toda esta potestad. Potestad del diccionario es dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. Eso es potestad, dominio absoluto. A ti te daré el dominio absoluto, la potestad y la gloria de ellos. ¡Wow! Tremenda tentación. O sea, ¿qué es lo que busca el hombre? Tú sabes, poder, que esté el dinero involucrado y gloria, que te aplaudan y todo. Pero Jesús estaba claro en lo que venía a hacer. Él vino algo muy específico a la tierra. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, parte de diablo es patudo. Imagínate que el que hizo los cielos y la tierra lo adorara. Y le dice, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dice, perdón, me salté lo más importante.
a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí fueron entregados todos los reinos, a mí fueron entregados, dice, y a quien quiero se lo doy. Al final el Señor le dice, vete de Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero te das cuenta de algo que el diablo dijo y Jesús no le rebatió eso. No dijo, estás equivocado. No. Él específicamente, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás. Pero el diablo le dijo algo que llama la atención, porque le dice, te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí fueron entregados. Pero Dios no le entregó esto a Adán y a Eva. Pero hay un versículo en la palabra, porque toda la palabra es, o sea, si tú tienes una pregunta de algo de la palabra, donde tienes que buscar la respuesta, ¿dónde? En la palabra. Porque la palabra es su propio intérprete. O sea, no hay que, como dice Eclesiastés al final, no hay que hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne, etcétera, etcétera. Dice 2 de Pedro 2:19, la segunda parte del versículo, dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Fíjate. Y cuando alguien es hecho esclavo, ya no tiene ni la ropa que tiene le pertenece. Porque todo lo tiene que entregar. Cuando los reyes conquistaban una ciudad, un pueblo, un reino, pues ellos se apropiaban de todo. De hecho, cuando vinieron los babilonios y conquistaron Jerusalén y todo eso, se llevaron hasta el oro del templo y los vasos sagrados, se llevaron todo. Y fueron hechos esclavos y se los llevaron a muchos de ellos. Entonces, la palabra dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En otras palabras, el diablo venció a Adán y a Eva en el paraíso. Y como a él le habían sido entregadas todas las cosas, el hombre no pudo hacer más nada que seguir su camino, porque el diablo tomó posesión de algo que no le pertenecía y es el mundo como está ahora. Porque muchos dicen, ¿y si existe Dios? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta miseria? La respuesta está aquí. El diablo se apropió de todo eso. Ahora, ¿qué hizo Dios cuál fue la respuesta de Dios para liberar al hombre? Fíjate que durante 4 siglos Dios permaneció en silencio desde Isaías hasta el Nuevo Testamento, donde empieza un silencio de Dios. No hubo profecía, no hubo nada de parte de Dios. Los judíos entonces soportaron estos 400 años y se preguntaban, incluso muchos de ellos estaban expectantes, algo va a pasar, ¿por qué Dios no nos ha hablado? Algo va a pasar. Dios iba a dar cumplimiento a la promesa que le hizo a Adán. Fíjate que cuando Adán pecó y fueron echados del paraíso, y en sí el pecado de Adán no fue comer necesariamente el fruto, eso fue el fruto del pecado de Adán. Valga la redundancia, porque fue un fruto lo que comieron. Fue la rebelión. Porque si alguien te dice, el jefe de la pega, vamos a poner, te dice, oye, necesito que hagas esto, que tomes esto, eso y lo pongas aquí. Si tú desobedeces, tu desobediencia es una rebelión. Tú decir, no estoy ni ahí con el jefe, no los voy a mover, nada. Eso es una rebelión. Y eso es el pecado. Cuando tú pecas, cuando yo peco, me estoy rebelando contra lo que Dios dice que no lo haga o que haga lo que no estoy haciendo. Entonces, hermanos, Dios le prometió a Adán, en el capítulo 3 del Génesis, le dice que iba a enviar redención sobre ese pecado.
Y mientras tanto, naturalmente, Dios trata con Israel. Sabemos la historia de cómo Dios tapaba el pecado a causa de los sacrificios que hacían y cumplían la ley, pero nadie pudo ser salvo por solo cumplir la ley. Entonces, Dios mismo se iba a hacer hombre, la segunda persona de la Trinidad. Entonces llegaba la esperanza que había sido prometida ahí en el capítulo 3 de Génesis, venía ahora. Por eso había silencio, no había nada sino silencio. En Juan 1:1 vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios a una raza totalmente caída, esclava del pecado, sin esperanza. Porque el mundo tú lo ves cada día va peor, todo va peor. Más tecnología, más de todo, más comunicaciones. Y peor las circunstancias, la gente, la soledad de la gente, la depresión de la gente, cómo el mundo está ahora mismo afanado, convulsionado. Y vemos que eso no está para arreglarse, no se ve. Porque si tú le preguntas a tu abuelito cómo fue tu tiempo y cómo es ahora, hay un dicho que dice todo tiempo pasado fue. Y yo decía, los abuelitos le están poniendo color. Y ahora que estoy más o menos ando por ahí, digo, tenían razón. Menos tecnología, quizás menos de todo, porque ahora hay de todo. Pero había familia, había almuerzo familiar, había cena familiar, nos juntábamos a la mesa y papá ahí en la cabecera y todo eso, y tremenda bendición. Había familia. Ahora el diablo ha hecho que las leyes digan que eso no está bien, que eso es patriarcado, que eso es mentira, que eso no puede ser. Y se rebelan contra el que organizó todo esto y designó el modelo entre un hombre, una mujer, para procrear hijos y tener una familia. Entonces, Juan 1:1, vamos a leerlo, dice así la palabra del Señor. Para que veas, silencio. Yo quiero que te imagines esto así, tal cual. Silencio por 400 años, no hay nada, no se ve nada, pero mira lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, la palabra, Cristo. Y el Verbo era Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno solo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio del que venía, de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Perdón. O sea, preparar el camino del que venía detrásito de él. Y escucha esto, hermano, por favor. Yo quiero que pongas toda tu atención y que yo le pido al Espíritu Santo que te dé lo que me dio a mí el otro día cuando yo lo leía y seguía leyéndolo y lo compartí con mi esposa y se me caían las lágrimas. Yo seguía leyendo, o sea, meditando en eso y decía, Señor, pero qué lindo poder que nos dé un chispito de comprensión de tu palabra. Y mira lo que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, o sea, la vida que tú tienes, esa luz venía a este mundo. Imagínate, hermano, el Creador, el Todopoderoso, venir a un mundo en pecado, un mundo de caos que normalmente Dios aborrece el pecado. Él, tú sabes, no puede estar donde está el pecado. Por eso tuvo que hacerse hombre. Tuvo que venir, como dice la palabra en Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tuvo en cuenta ser como Dios
sino que se humilló a sí mismo y tomando forma de hombre, dice la palabra, se humilló a sí mismo y humillados, dice, fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros. Estoy parafraseando, no exactamente. Pero mira lo que dice, aquella luz verdadera, Cristo, la luz del mundo, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo de tiniebla, hermano. Habían tinieblas, pecado. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino. Y los suyos, Israel, no lo recibieron. Pero alégrate con esto, hermano. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder de Dios de ser hechos hijos de Dios. Los cuales dice, no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Sabemos que la luz, que dice aquí, la luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. No sé, algo me pasó que me lo imaginé, no sé, no lo puedo describir, pero fue algo, wow. La luz de Dios vino aquí a las tinieblas, a buscarte a ti, a buscarme a mí, hermano, que no teníamos esperanza, que de acuerdo a la justicia de Dios estábamos totalmente destituidos y Dios estaba enojado con cada uno de nosotros. Lo dice el Salmo 7:11 claramente, que Dios está enojado con el impío. No eso que Dios ama todo, eso es una mentira. Dios nos amó y envió a Jesucristo. Y ahora su amor a través de Él, el que cree en Él, tiene vida eterna. Y el que no, sigue condenado y camino al infierno. Entonces, hermano, la luz disipa la maldad, las tinieblas. La primera señal que hubo de estos 400 años fue Juan el Bautista, tú sabes, predicando. Y en Mateo 3:1, lo voy a leer rapidito para avanzar. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínate, hermano, un mundo religioso que había ahí, de pura religión, y decirle eso era como chocante. O sea, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo eso? ¿Que viene el fin del mundo o algo? No. El reino de los cielos se ha acercado. Ese era el evangelio del reino. Y luego Jesús en Marcos 1:14, inaugurando su ministerio prácticamente, dice estas palabras. Marcos 1:14. Después que Juan, su primo, el Bautista, fue encarcelado y lo mataron, le cortaron la cabeza, porque el que dice la verdad no recibe aplausos ni allá, ni aquí, ni mañana, ni pasado. Tú dices la verdad y eres de todo, te ponen todos los nombres, pero bueno, la verdad es la verdad. Y la verdad va a prevalecer, amén. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Ya no hay que esperar más. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Me detengo un poquito aquí. El hecho de arrepentirse, ¿qué significa? Literalmente, la traducción de arrepentirse es cambiar de mente, si yo iba para allá, voy para acá ahora. O sea, un cambio radical de actitud, de todo. Y lo primero que tenían que hacer ellos era arrepentirse de su vida, desechar su religión para poder recibir algo. Si tú, hermano, no tienes, si tú tienes ideas
preconcebidas en tu cabeza. Tienes paradigmas que están ahí siempre estables. Esos son. Nadie te los va a quitar. No, es que yo soy así y nadie me va a quitar así. Yo pienso así y nadie me lo va a quitar. Bueno, la única manera que la luz de Dios pueda penetrar a ti, a las tinieblas, es que tú voluntariamente deseches lo que tienes para recibir lo bueno, lo nuevo. De lo contrario, no. Que estés dispuesto a abrir tu corazón y decir, ok, yo creo así, pero déjame oírte. Déjame ver lo que dice la palabra. Para considerar a Dios también. Porque algunos le niegan al Señor. No, que la ciencia dice que el hombre vino en el mono, así que saluda a tu abuelito. Claro, esa es la ciencia. Pero la palabra del Señor, ve la palabra lo que dice. El Señor, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No nos cabe aquí, hermano, pero es la verdad de Dios. Entonces, la luz del mundo, hermano, vino y empezó a revolucionar lo que había aquí. Y los primeros que se revolucionaron fueron las tinieblas, acusaron recibo. Mira, hay un evento aquí en Mateo 8:28. Mateo 8:28. Jesús había hecho varios milagros, había hecho cosas tremendas y todo, y vino a una tierra llamada, a un sector de la tierra que se llamaba Gadara, un lugar, una localidad. Y dice aquí, cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, porque habían tomado la barca donde había estado haciendo milagros y todo, llegaron a este otro lugar, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. No es que estaban muertos, es que ellos vivían en el cementerio. Feroces en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y al ver a Jesús, ¿cierto? Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Porque el diablo sabe. Por eso el diablo mira, la persona que se convierte dice, pero ¿por qué yo antes tenía esto y el otro y ahora, no sé, me han pasado cosas y me empiezan a pasar cosas que antes no me pasaban? Porque una vez que tú te constituyes amigo de Dios, te constituyes enemigo del mundo. Por eso cuando nos bautizamos y bajamos a las aguas, decimos, muero para el mundo, vivo para Dios. Y cuando dices del mundo, involucra hasta el compadre este que está dominando el mundo, que es el diablo. Entonces, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Lo reconoce, el diablo sabe y sabe que Dios mora en ti si tú eres un hijo de Dios también. Por eso la tiene contigo. Pero tengo buenas noticias, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo porque hemos sido trasladados al reino de Dios, invisible, decía yo la semana pasada. Un reino invisible, un reino sobre otro reino. El mejor ejemplo que yo puedo tomar es una embajada. Una embajada de un país, por ejemplo, cuando yo voy a renovar el pasaporte a la embajada americana, entro ahí y ya de entrar de ahí para adentro yo estoy estoy en territorio americano. Las caras son diferentes porque todas las personas adentro son gringos y cuando tú vienes a ver, ese lugar es inexpugnable, es sagrado. Los países tienen conciencia de que ese lugar es territorio de Gringolandia, de Estados Unidos. Es territorio. Entonces, si alguien se asila ahí, nadie lo puede sacar de ahí. Si respeta las leyes, por supuesto, internacionales. Nadie lo puede sacar. O sea, lo bueno de esto, o sea, lo malo es que el diablo la tiene contigo. Olvídate. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que ya tú no estás bajo el dominio del diablo. Porque antes éramos esclavos del diablo, ahora somos voluntarios esclavos de la luz del Señor, de la justicia.
Entonces, la buena noticia es que aunque estamos en el mundo, como dijo Jesús en el capítulo 17 de Juan, no somos del mundo. ¿Y de dónde somos? Bueno, somos del reino. Nosotros podemos influenciar al mundo. Ya el mundo, supuestamente, si tú oras, si tú buscas de Dios, si tú estás morando bajo la sombra del Omnipotente, naturalmente el diablo no te toca, dice la Escritura. El maligno no te toca. Tendría que pedir permiso, porque tú eres ciudadano del reino de los cielos. Ya tienes la ciudadanía en tu mano, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no sucede, aún te sigues llamando igual, aún el cuerpo que, tú sabes, se va envejeciendo, pregúntamelo a mí, y todo eso. Claro, van pasando cosas. Pero lo bueno de todo esto, hermano, es que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, que está bajo el maligno, que sigue bajo el maligno, al reino de su amado Hijo Jesucristo, donde es inexpugnable, donde nadie te puede tocar. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces la obra de redención la completó Jesús. Véngase conmigo a Hebreos 2:14, por favor. Vean su Biblia ahí, 2:14. Y si no, anótelo en una libretita ahí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de Cristo, que Él se hizo carne, se hizo hombre, participó de lo mismo que tú y yo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Bendito el nombre de Jesús, mi Señor. Y librar, ahí venimos nosotros, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque el que está sin Cristo, aunque tú digas que no, aunque tú digas yo me mando solo, tú no te mandas solo. Tú vas a hacer la obra del que está dominando tu vida, del mismo diablo. Así estábamos nosotros, por eso pecamos por la libre. Entonces, hermano, Jesucristo nuestro Señor completó la redención al morir en la cruz. Primeramente, el Señor no solo pagó por nuestros pecados, sino que hizo realidad el hecho de que pudiéramos tener comunión con Dios. Porque el pecado ya nos había destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano. Pero el que se arrepiente, el que dice, espérate, yo pienso así, pero déjame pensar, ¿qué tú dices, Señor? ¿Qué dice el predicador? ¿Qué dice la palabra? Y le crees a Dios una verdad absoluta hecha por tierra, una verdad relativa que tú tienes en tu mente. Porque muchas cosas que nosotros creímos, cuando chicos creíamos muchas cosas que después nos dábamos cuenta, yo creí que la tierra era cuadrada. Y la información viene y tú sacas esa información mala y recibes la nueva. Y ya, eso es arrepentimiento. Y luego creer en nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecado y para recibir el don de la vida eterna. Ya entras en el reino de Jesucristo nuestro Señor. Y este reino va a ser tomado, va a ser llevado. Esto no se va a quedar para siempre aquí. Y lo bueno que no nos contamina. Si nosotros seguimos, y fíjate por qué la iglesia tiene esta razón de ser, por lo mismo, porque entre nosotros nos ayudamos. Ahora estoy hablando yo, otro día me siento ahí, habla uno de los hermanos, y así nos vamos ayudando, nos saludamos y nos bendecimos mutuamente, nos preguntamos, nos interesamos el uno por el otro, supuestamente, ¿no? Estoy hablando de cristianos que se interesan por el hermano, amén. Y entonces, de esa manera nosotros vemos cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo, invisible reino, pero donde tú vas,
va el reino de Dios contigo. Donde tú vas. Por eso, hermanos, si somos ciudadanos del reino de los cielos, como lo dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizo quiere decir presentado, o sea, como que te quieres colar ahí. Sino conciudadanos de los santos, de la misma nacionalidad de los santos, y miembros de la familia de Dios. Entonces, si somos ciudadanos del reino, el Señor pues nos tiene buenas noticias. Nosotros tenemos también algo que hacer ahora en el mundo. La palabra del Señor, hermano, nos dice, hermano, que si de alguna manera tú has estado con un pie en el reino y otro pie en el mundo, tienes que decidirte. Tienes que decidirte, hermano. Porque Dios a los tibios los vomita de su boca. O sea, o somos de Dios o estamos contra Dios. Así lo dice el Señor. ¿Estás conmigo o estás contra mí? O sea, no hay un lugarcito donde tú digas, yo no me meto, pero yo sí amo al Señor, respeto mucho tu religión y todo. Pero el Señor, eso no basta. O tienes a Cristo morando en tu corazón y tú en Cristo, en el reino, moras ahí. Esa es tu vida, tu medio ambiente. O no, y entonces dice la palabra que a esos tibios los vomitará de su boca. Dios nos manda a buscarle, a buscar su reino. Buscad primeramente el reino. Pastor, pero es que hay tantas cosas que hacer aquí abajo, tengo responsabilidades. Chócala, hermano, yo también. Pero ¿sabes qué? Buscando el reino se hace más fácil. Y te lo digo, hermano, ahí ya he hecho a correr las canas, ¿cierto? Te lo digo por experiencia. He vivido con la religión dentro de mí, sí, respeto al Señor, sí, amén, orando de repente por los alimentos, en alguna dificultad también, encomendándome al Señor. Pero la cosa era bien difícil porque estaba a media. No podemos estar, aunque sí visitamos el mundo, tú sales de aquí y ya estás en el mundo, allá afuera ya estás, bajo el maligno, bajo lo que pase por ahí, el chofer que viene apurado y tú sabes lo otro y cuestiones, que hay mucha cosa mala allá afuera. Pero lo bueno, hermano, o sea, lo malo primero en que vivir así tibio, como te digo que yo he vivido así también, se pasa mal, hermano. Tienes que resolver los problemas tú solito. Porque Dios no se mete en tu vida así. El Señor dice, o conmigo o contra mí. Por lo tanto, ese estilo de vida a media no sirve. Pero tengo buenas noticias que decirte. Y esto lo pongo como experiencia por si te sirve. He vivido de esta manera, de esta otra. Muy pobre, muy requete pobre cuando vivíamos aquí al lado. Y después, por la gracia y misericordia de Dios, Dios me rescató, me prosperó de una manera que yo podía bendecir a mi familia, a muchas personas y tenía muy buen pasar, viajar y todo. Pero déjame decirte que mientras me alejaba de Dios, se ponía todo cuesta arriba. No te quiero decir de que las cosas se te van a poner mejor ya, ahora mismo ya empezó todo bueno. No, lo bueno es que ya no vas al infierno. Eso sí que es bueno. Eso sí que es bueno. Lo demás es sujeto a cambio, hermano. Va a pasar dificultades, va a pasar dificultades. Aprendí, como dice el apóstol Pablo, a contentarme con todo. He tenido muy buen billete y he andado, pero mira, más pelado que... Pero una cosa te digo, Dios no paga los viernes, pero sí paga, a sus hijos les da.
Y el Señor dice, búscame primero a mí. Y la justicia que es de Cristo, la justicia que está en el reino de Dios. Y todo lo demás será añadido, hermano. Más claro que ese mensaje de parte de Dios, yo creo que no hay otro. De que lo único que nosotros tenemos que hacer es buscarle, orar, buscar al Señor. Y esto sí es una responsabilidad para nosotros los hermanos. Jesús dijo en su palabra, yo soy la luz del mundo. La luz que ilumina a todo hombre venía a este mundo y vino. Y estuvo aquí, vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre. Tremendo milagro, tremendo de todo. Pagó en la cruz del Calvario, murió, resucitó. Y si hemos resucitado con Él, nosotros sí también tenemos esa luz dentro de nosotros. Jesús se fue, hermano, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón y tú eres ciudadano del reino, la luz de Dios está en ti también. Y el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Yo no creo que alguien aquí se haya convertido porque un ángel del cielo vino a decirle. Puede haber una excepción, pero la fe que tú necesitas para creer viene por el oír. Y el oír no a ti, a tu propia cosecha de todos tus años, sino de oír las palabras de Dios. Entonces, como somos luz, allá afuera en este mundo perdido, Jesús pagó por todos los pecados de todo el mundo, por todos los pecados de todo el mundo. Y porque pagó por los pecados de todo el mundo, hay esperanza, así como la hubo para mí, hay esperanza para cualquiera allá afuera. Pero el problema es que si tú eres luz, tú no vas a esconder la luz. Tú has venido de alguna parte, los que han viajado fuera de Santiago y a veces se acercan a una ciudad, viene muy oscuro en la noche en una carretera y te vas acercando a la ciudad y ya tú dices, ¿dónde está la ciudad? A causa de la luz que resplandece por allá, lejos. Y tú ves que te vas acercando y ves que, ahí está la ciudad donde yo voy. Y es porque así brilla, tiene que brillar nuestra luz. Tiene que brillar así, porque si alguien brilló para que tú te convirtieras al Señor, es momento también que nosotros, hermanos, no estemos, como yo dije un par de domingos atrás, como en una sala de espera en el aeropuerto, esperando que el Señor nos venga a buscar. ¿Cuándo vendrás? Pues Señor, te estamos esperando. Claro, está bien, lo estamos esperando, amén. Pero ¿qué estamos haciendo mientras? No vamos a estar ociosos. Si alguien se preocupó de hablarte del Señor, de brillar, de que tú vieras la luz de esa persona, me está diciendo algo, eso es sobrenatural. Tú lo tienes, hermano. Y si no lo tienes, si no brilla tu luz, y no brilla donde estás, y ni se nota que eres cristiano, es más, hasta te clamufa ahí entre medio y eres parte del montón. Hermano, estamos aquí, esta iglesia, mientras estamos aquí sentaditos, nos vemos bien bonitos, pero estamos como recibiendo instrucción. ¿Para qué? Para que también le digamos a otro de que hay esperanza, de que el reino de los cielos se acercó, que es real, está aquí y ahora, y que podemos realmente transformar, hermano. No te digo que vayas a la China, a la India de misionero, pero en tu casa quizá hay personas que no conocen al Señor. En tus vecinos quizá hay personas que no conocen al Señor. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad, esa gracia de parte de Dios de poder hablarle. Así que, hermano, tenga este final del mensaje como tarea para la casa, para los cristianos, para los hijos de Dios, para los hijos del reino. Ahora, si tú en realidad aún no conoces al Señor, yo quiero hacer una oración ahora por todo aquel que dice, pastor, ¿sabe qué?
Yo encuentro todo esto bonito y todo, pero no siento eso que usted dice de estar en Cristo y que Cristo more en mí y que el Espíritu Santo me dé testimonio a mi espíritu. No lo siento así, Señor. Si ese es tu caso, yo quiero que ahora todos inclinemos nuestro rostro, hermano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que las palabras de Dios hagan impacto en tu vida, las consideres, creas en Jesucristo como tu Salvador y que es la puerta de entrada al reino de Dios. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, yo te doy gracias por todas tus misericordias, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús, por cada vida que esté oyendo a través del internet, Señor, o aquí mismo en la iglesia. Yo te pido, Señor, que tú bendigas estas vidas, Padre. Que permitas, Señor, que las tinieblas sean disipadas por tu luz, Señor. Que tu luz brille, Señor, al punto de que ellos crean, Señor, a tus palabras y escapen por su vida, Señor. Escapen del infierno, de la condenación, Señor. Y vengan, Señor, creyendo en ti, a nacer de nuevo y a ser hijos tuyos, Señor. Dios mío, gracias te doy, Señor. Yo te pido que todos los que estamos aquí, Señor, los que son salvos, gracias, Señor. Pero los que aún no, Señor, Dios mío, tú te quedes con ellos, te vayas con ellos, Señor. Los inquietes, Dios mío, para que busquen de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.